Entonces, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar con la segunda charla en Camino a la Residencia y es un gusto tener con nosotros a la doctora Manuela Vargas, quien actualmente es residente de dermatología de la Universidad Militar, quien nos hablará un poco más sobre esta especialidad. Entonces, buenos días, doctora, ¿cómo está? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Digamos que aquí estoy como para las dudas que tengan, lo que necesiten, pues aquí estoy muy dispuesta a hablar con ustedes. Perfecto, entonces iniciando con la entrevista, pues quisiéramos saber cómo los estudiantes que ahora están interesados en la dermatología realmente saben si esta es la especialidad que les apasiona. Bueno, en primer lugar, siento que es muy importante buscar un espacio dentro del pregrado, dentro del internado. Digamos que usualmente cuando uno está en el pregrado no tiene tanto contacto con la dermatología, generalmente es una semana, 2 semanas, tres máximo. Entonces, pues para una especialidad que es tan amplia es muy poco tiempo. Entonces siento que es importante que si uno dice como, "Ush, me gusta esta especialidad", es importante buscar el espacio para aproximarse pues a esta misma. Porque digamos que cuando uno lee la dermatología, eh, leer es diferente a lo que uno ve en la práctica clínica. Entonces, digamos, uno lee pápula, bueno, definición, ¿sí? Pero digamos que cuando uno se enfrenta al paciente, es diferente leer que es una pápula a sentir que es una pápula. Es una especialidad, siento que es muy visual, entonces es muy importante tener ese acercamiento clínico, pues, durante el pregrado. También que es importante, pues, saber si uno le gusta tanto la parte clínica como la parte quirúrgica. Porque, digamos que hay personas que solamente les gusta, no sé, hacer consulta, pero digamos que en dermatología también hay una parte de habilidades quirúrgicas que debes aprender, por ejemplo, hacer colgajos, hacer injertos, hacer resecciones de tumores, hacer biopsias, crioterapia, electrofulguración, digamos que son cosas que también pues debes tener interés en hacer porque es una especialidad que combina tanto la parte clínica como la quirúrgica. Otra cosa es ver también, bueno, ya cuando tengas un acercamiento, ver si o sea, los pacientes que tú ves te generan curiosidad, motivación, que tú dices, uy, vi esto y hoy voy a llegar a estudiar esto para saber qué es, ¿sí? Porque los diagnósticos en dermatología, pues, no son tan fáciles, entonces es importante, digamos, acercarse primero a a la parte clínica, luego ver si esto te apasiona y si tú dices como, pues voy a entrar a una residencia en donde me voy a levantar todos los días, pues interesada, con curiosidad, con amor por lo que hago, pues eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta. Esa sería como la primera pregunta. Perfecto. Igual nosotros los del Rosario contamos pues con la ventaja de que pues tenemos por un módulo específicamente para dermatología en sexto semestre y adicionalmente pues en las prácticas también uno podría escoger esa especialidad para pues poder ahondar en todo lo que nos comenta. Eh, Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuál es el aspecto más desafiante de la residencia en dermatología que pues a tu perspectiva sea lo que más te costó? Bueno, digamos que lo más desafiante en mi concepto es que la dermatología es una especialidad con muchísimas patologías, tiene un vasto conocimiento, es decir, tiene, digamos que muchísimas enfermedades que tú debes conocer y no solo saber la enfermedad, sino también tener en cuenta pues lo que quiere el paciente, como los intereses, como bueno, toda esta como cosmovisión del paciente, como qué es para el paciente la enfermedad, es importante tenerlo en cuenta, pero también tener en cuenta otras cosas adicionales como qué es la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se ve la enfermedad al examen físico, qué también podemos hallar o qué hallazgos hay en la histopatología. Entonces, hay muchas cosas que se deben correlacionar. Entonces, digamos que esa correlación clínico-patológica me parece súper importante tenerlo en cuenta con respecto pues a esto.
Y además de eso, pues es una especialidad que tiene pues tanto unas demandas o unas exigencias pues altas tanto en la parte académica como personal, ¿no? Entonces es importante pues fortalecerse tanto en la parte personal como académica, comprender que también hay que tener planes de trabajo constantes y no solo como cuando me voy a presentar a la especialidad, sino tener como unos planes, ser disciplinado y pues saber distribuir como el tiempo. Digamos que en mi caso, pues yo también bailo ballet, entonces para mí eso pues digamos que poner tanto la especialización, que es un montón de tiempo, como el ballet, que también. Entonces siento que es organizarse, saber tener unos planes y poder cumplir con las dos cosas, porque siento que uno no debe dejar de lado, pues otras cosas que le gustan, también, porque eso también te nutre como profesional. Sí, siento que es algo muy desafiante más que todo para nosotros que hacemos esta carrera, saber tener un equilibrio con pues nuestros hobbies y también pues con la carrera, porque así como tú dices, es algo que también te forma como persona y no solo estar todo el tiempo que en el hospital y que tu única vida sea el hospital, siento que eso es algo muy Exacto. importante Ujú. que deberíamos tener nosotros también en cuenta, tanto como médicos generales como haciendo la propia especialidad. Listo. Entonces, ¿qué puntos tuviste en cuenta para elegir tu programa de dermatología y por qué tu universidad y no otra? Bueno, pues yo soy del Rosario, yo tuve la oportunidad de hacer el internado especial los 6 meses en dermatología. Pasé por varias instituciones, todas muy buenas, digamos que uno no tiene la posibilidad como, digamos que son pocos cupos y uno no tiene la posibilidad como de elegir, esta es mi universidad, ¿sí? Pero en mi caso, digamos que yo sí quería pues mi universidad y pues afortunadamente quedé donde pues siempre había querido estar, por lo que yo hice 2 meses de internado en el hospital militar y digamos que considero que es un hospital de alto nivel académico donde pues todos los docentes son muy, muy buenos, que tú dices como, pues quiero aprender de estas personas, quiero que estas personas me ayuden a crecer profesionalmente. Y además de eso, pues me llamaba muchísimo la atención que es un hospital en donde llegan casos muy diferentes, muy únicos, por lo que es un hospital de cuarto nivel. Y además de eso, pues también atienden a población militar. Entonces, ¿qué es especial de esto? Que llevan, por ejemplo, casos de leishmaniasis cutánea, manejamos anfotericina B liposomal, por ejemplo. También llegan casos de toxicodermias, casos graves como síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, también vemos pustulosis exantemáticas generalizadas, es decir, como que es una dermatología también que te abre las puertas a otra arista, que es la dermatología hospitalaria, que es muy importante, pero también se ve consulta externa, también vemos urgencias dermatológicas. Digamos que me parece que es un programa muy integral porque tiene también diferentes clínicas. Entonces las clínicas se dividen, por ejemplo, está la clínica de fototerapia, en donde pues a diferentes patologías se les puede mandar fototerapia, ya sea VA, VBNB, bueno, fototerapia local, de acuerdo a lo que cada paciente necesite. Tenemos también la clínica de cáncer de piel, en donde pues el doctor que está con nosotros pues nos enseñó un montón, tenemos la oportunidad de hacer microcirugía de Mohs con el doctor, entonces digamos que es una técnica especial para hacer resecciones de cáncer de piel. Tenemos también el área de medicina tropical, lo que te estaba comentando, pues pacientes con leishmaniasis cutánea, con enfermedades del síndrome verrucoso tropical, cromoblastomicosis, bueno, todo esto también es muy frecuente en el hospital, la clínica de psoriasis también, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que me parece que lo nutren a uno como especialista y que no solamente sale como hábil en el área, sí, como de consulta externa, sino también como de otras patologías un poco más complejas,
en las que pues ya uno tiene como la visión de cómo se maneja todo esto en el área hospitalaria. Perfecto. Muchas gracias por darnos una abrebocas de más o menos cómo sería pues rotar en la universidad militar, pues entonces para que la gente que esté viendo ahora la entrevista, pues que actualmente está pensando en inscribirse a a una especialidad como dermatología, pues tenga en cuenta el pensum del que nos habla Manuela y más o menos todo lo que conlleva estudiar en la universidad militar y pues como todo lo que abarca. Listo. Para continuar con la siguiente pregunta, ¿qué errores frecuentes cometen los aspirantes al aplicar y cómo pueden evitarlo? Bueno, esa es una pregunta interesante porque yo siento que, digamos que cuando uno se gradúa como médico general, lo que uno quiere es como, ya quiero entrar a la especialización, pues la mayoría, ¿no? Pues no sé, todo el mundo tiene diferentes expectativas, pero es como, bueno, ya acabé, pues el próximo paso es la especialización. Entonces a mí algo que me pasó como muy frecuentemente o cuando salí de medicina era que pues todo el mundo me decía como, Manu, eso es imposible pasar, esos son 3 cupos al año, o sea, es muy difícil. O sea, se presentan como 1000 personas, es muy retador. Y entonces era como la ansiedad de que le dicen a uno, pues son 3 cupos, son mucha gente, muy preparada. Entonces yo siento que lo primero que uno debe hacer es tener tranquilidad. Tranquilidad y calma porque pues siento que lo que está trazado para uno es para uno. Como digamos, no dejarse angustiar por todos esos comentarios que dicen como "Ush, nunca vas a pasar o es muy difícil". Siento que no, pues uno no lo debe ver así, sino verlo como un camino y como algo que te, o sea, como sí, como el camino que te va a llevar a donde tú quieres, con tranquilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, pues tener confianza en sí mismo y saber que es un proceso que se da desde que tú estás en pregrado. Entonces, si tú has hecho bien las cosas desde pregrado y si te has interesado por indagar, por no quedarte con lo que te dice el doctor y ya, por investigar, por estar pendiente de las cosas, pues probablemente también tengas pues buenas notas, también tengas pues intereses académicos, publicaciones. Bueno, todo esto pues es muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece importante que fortalecer la hoja de vida. Entonces, pues uno se gradúa, digamos que con muchísimos médicos generales, todos van a ser médicos generales, todos van a tener el mismo diploma, pero entonces tú tienes que saber cómo, pues sí, yo voy a ser igual médico general, igual que los otros, pero ¿cuál es mi plus? ¿O qué hace diferente mi hoja de vida de las demás personas? Y no necesariamente tiene que ser de la misma forma que todo el mundo dice, como publicaciones, bueno, obviamente es importante, pero digamos que cada persona tiene ciertas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, fui representante de grupo, hice estos equipos, me gusta mucho la investigación, he publicado artículos, me he interesado en ir a congresos, simposios, bueno, cosas como que lo nutran a uno. También, digamos que eso es como la primera parte. Después, tener un conocimiento sobre al examen que me voy a presentar, ¿sí? Entonces, digamos que no todas las universidades aquí en Colombia pues tienen el mismo tipo de examen. Entonces, uno debe decir como, pues mi prioridad es, no sé, esta universidad, indagar bien cómo son las preguntas, cómo se hace, pues, de acuerdo a cada universidad, porque algunas, digamos, profundizan en la parte clínica. Entonces, por ejemplo, en el examen que yo hice, eran muy preguntas de, pues, inclusive ortopedia, anestesia, bueno, preguntaban todo medicina general. No, pues a mí no me tocaron tantas preguntas de dermatología, pero digamos en otras universidades, no sé qué tanto porcentaje de dermatología preguntan, si preguntan básicas, eso es supremamente importante porque hay unas que preguntan como enzimas o pues cosas mucho más específicas, más como los steps.
Entonces también es importante saber cómo es el examen y prepararte de acuerdo a cómo sea el examen, pues de la universidad como tal. Y pues tener un buen proceso de entrevista también sería importante, mantener calma, mostrarte cómo eres, digamos, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus aspectos a mejorar, porque eso también lo preguntan, saber la misión, la visión de la universidad, qué busca la universidad, porque no todas las universidades buscan el mismo perfil. Bueno, son cosas como que hay que tener en cuenta al momento como de presentarse a la especialización. Gracias por estos consejos y pues también queríamos preguntarte qué consejos le podrías dar a un estudiante de medicina interesado en dermatología para enfocar como las rotaciones clínicas en adquirir conocimientos y habilidades que puedan ser útiles en esta especialidad. Bueno, entonces, pues primero tener apertura al conocimiento, recibir de manera positiva los procesos de retroalimentación, que a veces no es fácil, pero digamos que esos procesos que te dicen como los procesos de retroalimentación te pueden hacer crecer profesionalmente, brindar un valor agregado pues a lo que haces. Lo que te decía hace poquito es como no quedarse como con lo que dice el doctor y ya, sino ir, leer, investigar, preguntarse, ¿listo? Porque pues digamos que eso también ayuda a que cuando tú ya estés en el área dermatológica, yo veo también el diagnóstico dermatológico como una investigación. Entonces, como todas esas pistas que te da el paciente para que al final te dé un diagnóstico y tú lo puedas tratar adecuadamente. Y ya, sí, esa. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles consideras que son las áreas de mayor interés y enfoque en la investigación dermatológica actualmente y qué estrategias sugieres para que podamos estar actualizados frente a estos temas? Bueno, digamos que siento que todas las enfermedades dermatológicas son susceptibles a generar una pregunta de investigación, digamos, desde el área que uno lo enfoque. Sin embargo, últimamente, pues se ha visto como mucha investigación con respecto al microbioma, tanto cutáneo como intestinal, y también en la parte del eje cerebro, intestino, piel, que eso también es muy importante porque muchas veces se piensa o pues que la piel es un órgano aislado, sin embargo, pues es un órgano que tiene comunicación con otros órganos distantes y que muchas veces la inflamación en la piel puede generar alteraciones gastrointestinales o la inflamación en la parte gastrointestinal puede generar inflamación en la piel. Digamos, por ejemplo, pues hay enfermedades como la dermatitis herpetiforme, que también nos puede pues dar como un ejemplo de eso. Em, y también últimamente se han escuchado mucho los exosomas. También es un área muy importante pues que están investigando. También pues el área de medicina basada en la evidencia y personalizada. Entonces, por ejemplo, pues ya digamos que hay muchas alternativas más que antes, por ejemplo, para tratar la psoriasis o para tratar la dermatitis atópica, biológicos dirigidos contra interleuquinas específicas, otras moléculas que ya nos dicen cómo es, por ejemplo, este fenotipo de este paciente se ajusta más a este medicamento o a otro. Digamos que son áreas muy importantes del conocimiento que están siendo investigadas ahora en dermatología. Súper, muy Sin interesante. embargo, pues hay otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades huérfanas, como la piel de mariposa, por ejemplo, que también pues siento que falta mucha más investigación con estas enfermedades. Como no son tan incidentes o prevalentes, pues muchas veces no hay tanta investigación en esa parte que podría también fortalecerse pues en esa parte. Perfecto, súper, muy interesante lo que nos comentas y pues sí, como que todo lo que nos cuentas del microbioma intestinal, tanto pues en la piel, es como ahora lo que está en auge, ¿no? Es como lo que más se está viendo hoy en día.
Listo. Para continuar entonces, ¿consideraste hacer la residencia en otro país y cuál es la diferencia entre hacerla en Colombia y pues otro país que de pronto tú hayas pues investigado al respecto si tenías como esa idea en algún momento? Bueno, yo, como todo el mundo me decía que era súper difícil pasar acá, entonces yo estaba abierta a todas las posibilidades. Ya si me tocaba hacerla acá o afuera, pues era algo que la vida me lo iba como a indicar. Entonces, pues yo, digamos que tenía como posibilidades hacerla acá, hacerla en España o en Alemania, pero me gustaba muchísimo más Alemania. Entonces, hice el proceso de homologación en España. Sin embargo, pues había una parte que tocaba como hacer como un pago de homologación. Por alguna razón no pude hacer como esa transacción. Y mi papá dijo, no, eso no es para ti entonces, me dijo. Como en verdad la intenté hacer como 80 veces y eso no funcionaba. Entonces dije, bueno, pues será la vida hablándome. Entonces me gustaba también Alemania. Entonces en Alemania como que hay diferentes, me gustaba porque me retaba también como a aprender otro idioma y a salir como de mi zona de confort que usualmente uno está, ¿no? Entonces yo averigüé pues cómo era el proceso, me metí a estudiar alemán como un año más o menos y pues ahí me salió acá en Colombia. Entonces pues igual mi objetivo era entrar a la especialización, fuera donde fuera. Y pues digamos que para Alemania pues tiene puntos positivos como negativos, obviamente pues todo tiene sus retos. Y pues para presentarte tienes que presentar el Fachsprachprüfung y el Kenntnisprüfung, que son dos exámenes, uno que está dirigido como a la parte del idioma, que sepas manejar el idioma, y otro como que sepas manejar el idioma, pero en el alemán médico. Entonces, digamos que era un reto, pero entonces yo alcancé a estudiar como un año y pues ya pasé acá, entonces pues me quedé con la opción de acá porque pues acá tampoco es fácil pasar y pues la verdad que quería, pues lo que quería era hacer la especialización, pero siento que pues salir también te puede dar otra visión de cómo es la dermatología en otras partes, pero acá también pues tiene muchas riquezas y todos los especialistas de acá son muy buenos. Entonces siento que es más como el proyecto de vida en el que tú te veas, como pues personalmente y ya, o sea, siento que es algo, una decisión muy personal. Perfecto. Súper. Y continuando, ¿cómo te preparaste para el examen y la entrevista y qué aspectos tomaste en cuenta dependiendo de la universidad? Bueno, digamos que lo que te decía, como revisar el tipo de examen que da cada universidad. Confiar en la formación previa, la lectura cuidadosa de las preguntas y el manejo del tiempo del examen me parece que es supremamente importante. Em, Porque pues si bien tú puedes contestar el examen, pero si no sabes manejar el tiempo, es importante pues tener un manejo del tiempo, tener también tranquilidad, ya que pues la presión y la ansiedad en esta parte puede dificultar a la hora de que tú pues respondas las preguntas. En la entrevista, eso es con respecto al examen. En la entrevista, pues tener claridad en las respuestas, seguridad, resaltar las fortalezas que tú tienes, manejar la ansiedad, si te toca hacer como algún, alguna actividad grupal, mostrarse activo, colaborativo, participativo, pues que no vean como que eres competitivo ni que quieres apagar al otro, porque pues eso también es muy importante, pues también digamos, siento que las universidades buscan personas no solo que sean muy buenas académicamente, sino pues también que sean integrales, que sean respetuosas, que ayuden a los demás, que sean buenos compañeros, porque digamos que algo que nos decían los doctores cuando entramos a pues el primer año a R1 era que digamos que ellos buscaban que nosotros fuéramos un equipo. Entonces somos tres personas, pero pues siempre tenemos que
apoyarnos entre nosotros porque estamos pasando por lo mismo. Es otra etapa de la vida y pues tener compañerismo con los demás es importante. Es, ¿Y qué tan importante es tener experiencia laboral a la hora de, pues, intentar pasar a una residencia? bueno, yo creo que no es requisito tener pues experiencia laboral. Em, pero digamos que tenerla pues te suma puntos porque ya digamos que pues vas a tener un mayor posicionamiento con los pacientes, mayor adquisición de conocimientos, vas a tener más práctica, más habilidades en la resolución de los problemas. Entonces, si bien no es un requisito, digamos, todas las cosas que tú puedas tener adicionales en tu hoja de vida, pues te puede ayudar pues a mejorar o a aumentar las probabilidades de que tú pases. Entonces, artículos, publicaciones, tener experiencia laboral también puede ser importante, contactos en el área. Digamos que en dermatología no es tan fácil conseguir un trabajo como médico general. Eh, es difícil, pero pues hay áreas que te pueden acercar un poco más al área de dermatología que te pueden ayudar pues a ver también si realmente es lo que te gusta. Y Listo. Y para terminar con la última pregunta, ¿en Colombia se le da más peso a la dermatología clínica, quirúrgica o cosmética? ¿Y considerarías que todas estas áreas tienen el mismo peso en los pensos actuales o tienen, pues alguno tiene una carga más que la otra? Yo siento que, digamos, si bien las tres áreas son importantes, tanto la clínica, la quirúrgica como pues la parte estética, siento que los pensums están más orientados a la parte clínico-quirúrgica. ¿M? Em, y pues obviamente ya también depende de cada persona, porque pues uno al final, digamos, en el caso de la Universidad Militar tenemos unas selectivas y nosotros podemos meter las selectivas, digamos, ya sea en estética, pues en lo que te guste. Pero sí siento que el peso es mayor en la parte clínico-quirúrgica, como en el tratamiento, en el diagnóstico de las enfermedades, pero sí es importante saber la otra parte de la moneda, que es la parte pues estética que está en auge, ¿no? Y ahora todo el mundo pues quiere pues saber cómo me pongo el Botox o el ácido hialurónico, bueno, todo eso también es súper importante tenerlo en cuenta como dermatólogo integral. Entonces uno como dermatólogo también tiene que saber tanto la parte clínica, quirúrgica, como la parte estética. Perfecto, bueno, entonces con esto finalizamos pues la entrevista de hoy. Muchas gracias a la doctora Manuela por estar pues en este tiempo con nosotros y pues los esperamos ya también en el próximo video que le estaremos subiendo la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, chao.